Amigos y amigas, muy buenas tardes. Los saludo en el glorioso nombre del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado es siempre por los siglos de los siglos. Muchas gracias a todos los que nos siguen, a los que nos escuchan. Bendito el Señor que nos da la oportunidad de, por este medio, poder acercarnos día a día a todos ustedes y ustedes también a nosotros para también recibir enseñanzas acordes a la escritura. Bien, hemos venido hablando de varios temas que son controversia en la comunidad cristiana y en la comunidad religiosa, pero debemos darle paso a enseñanzas que son edificantes para el día a día de nuestra humanidad. Hoy veremos qué es el amor. El amor es un sentimiento del cual el Padre de nuestro Señor Jesucristo es el dueño de esta cualidad, la cual nos la transmite a nosotros los seres humanos, para que la practiquemos día a día. Este sentimiento no solamente podemos practicarlo con nuestros hijos, ni con nuestros padres, ni con nuestro esposo, ni con nuestros allegados, ni con los que conocemos, sino con el mundo en general. Bien, incluso la escritura dice, declara el Señor, mmm, que debemos amar a nuestros enemigos también. Sé que es difícil, pero no es imposible. Cuando una persona nace en el Espíritu, de nuevo, en el Señor, verdaderamente regenerada, que tiene un encuentro verdaderamente con nuestro Señor Jesucristo, no es una emoción humana, sino es algo real. En Él, poco a poco, este sentimiento va reluciendo día a día en nuestro diario vivir. Lo ponemos en práctica día a día con todo lo que se nos puede atravesar en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en el autobús, en nuestra casa, en la calle, con el transeúnte, con todos en general, con los animales, con todo el mundo. Bien, vemos que Dios es un Dios de amor, lo dice la Escritura, pero también debemos tener en cuenta y mucho cuidado que Dios es un Dios de fuego consumidor también. O sea, que el Señor perdona, pero también va a tener una retribución con el tiempo. Esa persona que cometió ese pecado, aunque el Señor lo perdone, con el tiempo va a tener una retribución de la cual el Señor va a enviarle un, no un castigo, sino una enseñanza a esa persona, aunque muchas veces estas enseñanzas que envía el Señor son duras, difíciles, muchas veces de entender cuando las estamos viviendo, porque las tomamos como castigo, ¿verdad? Pero debemos de entender que el Señor, dice la Escritura, que no tendrá por inocente al culpable, y es un juez justo, por la cual nos trae ciertos acontecimientos en nuestra vida, ciertas tribulaciones, de las cuales esas tribulaciones nos edifican a nosotros. Debemos entender de que si no fuera de esta manera, ¿cómo sería entonces un juez justo? Bien, entendamos que entonces es un Dios de amor, pero también es un Dios de fuego consumidor. Hay que tener mucho cuidado con eso. El Evangelio de la Prosperidad viene hablando hoy en día de que Dios solamente da y da y da y de que las personas solamente deben acercarse a nuestro Dios por tener un carro, una casa, dinero, trabajo, salud y muchas cosas más, pero esto es totalmente mentira. Acercarse al Señor tenemos que acercarlo por acercarnos, por amor, así como Él lo ha hecho con nosotros, porque dice la Escritura muy claramente que Él nos ha amado primero, por la cual envió a su Hijo al mundo a morir en la cruz. Entonces, debemos entender de que amar a Dios y que Dios nos ame a nosotros no significa que vamos a tener una casa, no significa que Dios nos ama y nos va a dar un carro, no significa que Dios nos ama y vamos a tener dinero y mucha prosperidad. Estas son añadiduras que el Señor da al ser humano. ¿Y por qué las da el Señor? Cuando hay obediencia, cuando hay sacrificio, cuando hay lealtad, cuando el Señor ve un corazón constrito, humillado, cuando ve un corazón limpio, cuando ve un hombre regenerado en el Espíritu, cuando ve una mujer regenerada en el Espíritu, cuando ve que este ser humano comienza a caminar este camino a un poco, que es un bastante difícil seguir al Señor, no imposible, es un camino lleno de espinas, es un camino lleno de tropiezos, pero vale la pena esos tropiezos y esas espinas, porque la recompensa es sumamente grande, que es la vida eterna. No es $1.000.000, no es ser
la diva del momento, ni el divo del momento, no es tener la fama, no es tener nada, porque todo eso son cosas temporales. Entonces, debemos entender de que todo lo que llega a nuestra vida son añadiduras solamente. No son tanto bendiciones. Las bendiciones que Dios nos da es el poder respirar, el poder tener la oportunidad de acercarnos a su escritura y poder regenerar nuestro corazón, nuestra alma y poner en práctica las cosas que nos dice para con el tiempo obtener su perdón. Pero debemos entender que tenemos que comenzar a caminar el camino. No podemos quedarnos, caernos y no levantarnos, porque muchas personas, muchos individuos vienen diciendo de que cuando una persona entra a seguir a Jesucristo, pues le vienen muchas cosas que a lo mejor no podrán soportar, pero la escritura muy bien habla y el Señor lo declara que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, sean que sean añadiduras como las que a nosotros humanamente nos agrada tener, como lo es algo de dinero, como lo es algo de vestido, como lo es algo de nuestros alimentos y cosas del diario vivir, pero también tenemos que entender que hay algo más importante que es la salvación de nuestra alma y eso tenemos que tenerlo siempre presente. La muerte también está presente día a día en cada uno de nosotros. No sabemos en qué momento la muerte nos sorprenda. Y morir sin Cristo es un error fatal, es un acontecimiento miserable para el ser humano, porque solamente quedará un horrendo despertar de condenación. Entonces debemos estar sumamente conscientes de que debemos practicar las cosas que el Señor nos dice en la Escritura, debemos leer la Escritura, debemos meditar en ella y ponerla en práctica. Por eso hoy, mediante el Espíritu, vamos a hablar que es un Dios de amor, pero como lo hemos reiterado, también es fuego consumidor. Hay que tener mucho cuidado con eso. No solamente es un Dios como la gente hoy en día lo ha querido coger como un Dios comodín. Solamente pido y pido y pido, pero nunca doy de mí, ni me regenero, ni cumplo las órdenes de nuestro Dios. Y el Señor da a conforme ve el corazón del hombre. Bien, vamos a comenzar a ver qué es un Dios de amor, pero también es un Dios de fuego consumidor. Bien, vamos a comenzar por el libro del profeta Jeremías. Mm, Vamos a comenzar por el capítulo 17 de Jeremías, eh, versículos 7 al 10. Vamos a leerlo para mirar cómo nos comienza la escritura a hablar sobre lo que es un Dios de amor, pero fuego consumidor. Bien, dice la escritura por parte de nuestro Señor utilizando al profeta Jeremías. Bien, dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 7, dice Jeremías, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En épocas de sequía no se angustia y nunca deja de dar su fruto. Bien, vemos que el profeta Jeremías comienza a hablarnos que bendito el hombre que pone su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En épocas de sequía no se angustia y nunca deja de dar su fruto. Bien, debemos entender que cuando ponemos la confianza en el Señor, depositamos nuestro amor en el Señor, vemos que, como lo veníamos reiterando desde el principio, van a llegar tiempos para el ser humano de sequía, van a llegar tiempos de calor, van a llegar tribulaciones a nuestra vida. Y la escritura nos habla y dice que siempre nuestras hojas estarán verdes. ¿Y cómo nuestras hojas estarán verdes? Cuando estamos confiados en el Señor. Tenemos que entender de que Dios es un Dios que nos ama. Por mucho la escritura también habla y dice que envió a su propio Hijo a morir en la cruz, algo supremamente grande, algo que no podemos entender en nuestra sabiduría humana, porque el amor de Dios es algo
incalculable, insondable, es algo que sobrepasa nuestro límite. El profeta Jeremías dice, bendito el hombre que confía en el Señor. Esto es muy importante, confiar en el Señor. Estemos bien, estemos mal, estemos pasando circunstancias. Sé que es difícil porque la sociedad nos ha venido enseñando de que al ser humano nunca le tiene por qué pasar nada. Y cuando a nosotros nos llega una tribulación en nuestra vida, siempre nuestra naturaleza va a decir, ¿dónde está Dios? ¿Qué está pasando? Si yo voy a la iglesia, si yo me congrego, si yo hago esto, si yo hago aquello. Pero tenemos que entender de que muchas de estas tribulaciones vienen a quitar otras tribulaciones que ya están en nuestra vida. O sea, vienen a purificar el camino, vienen a darnos otra enseñanza, porque debemos entender de que no siempre lo sabemos todo. Día a día aprendemos en el Señor. Debemos entender que la sabiduría de nuestro Dios es incalculable y todos los días aprendemos de Él. Entonces, estas cosas que llegan a nuestra vida, dice, no tememos que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia. Cuando llega la época de sequía, cuando nos quedamos sin empleo, cuando nos quedamos sin dinero, cuando estamos pasando cierta tribulación, quizás una enfermedad o muchas cosas que pueden acontecer al ser humano, debemos estar siempre en la confianza del Señor. Ahí estarán nuestras hojas verdes, nuestro fruto, siempre estas hojas dando fruto. Debemos entender de que, como lo venimos reiterando, Dios no es un Dios comodín. Dios da a su tiempo, pero también quita a su tiempo. Y muchas veces quita para añadir cosas mejores. Muchas veces quita para enseñarnos. Muchas veces quita para darnos una explicación de cómo vamos, de que así vamos mal, de que tenemos que coger otro camino, de que tenemos que hallar una brújula. Debemos entender las cosas, muy importante, lo que dice el profeta Jeremías, bendito el hombre que confía en el Señor, también la mujer, bendita la que confía en el Señor y pone su confianza en Él, también será como un árbol plantado, porque esto es por igual, la salvación es por igual, debemos entender. Y dice que sus raíces se extienden hacia la corriente. Cuando nuestras raíces se extienden a la corriente es que estamos seguros porque estamos en la fuente, que es nuestro Señor, confiados en Él, aunque llegue el calor y aunque llegue la época de sequía, nunca dejará de dar su fruto. Bendito el Señor. Nunca podemos dejar de dar fruto. Jamás. Siempre en el Señor tenemos que dar fruto. Bendito el Señor que nos permite, nos utiliza. Debemos sentirnos privilegiados porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Bendito el Señor. Pero la salvación está abierta para todo el mundo. Pero debemos entender de que muchos no quieren acercarse a nuestro Dios por temor a que acarreen ciertas cosas, a que lleguen muchas cosas. Pero también debemos de entender de que el mundo no trae mayor felicidad. El mundo también trae muchas desgracias y la mayoría de las desgracias es porque estamos sin nuestro Dios. Dios es un Dios que nos ama, lo hemos venido reiterando, es un Dios de amor, es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso, es un Dios que no tenemos palabras para describir a nuestro gran Dios, pero debemos entender de que Dios es un Dios de fuego consumidor también. Hay que tener mucho cuidado. Dice la escritura que la raíz, dice la escritura que el hacha está puesta en la raíz del árbol. Todo árbol que no dé fruto será arrancado y echado al fuego. Hay que tener mucho cuidado con esto. El hacha está puesta en la raíz del árbol, está la muerte encima de nosotros y todo árbol que no dé fruto será arrancado y echado al fuego. Hay que tener mucho cuidado. La muerte anda rondando día a día, minuto a minuto. No sabemos en qué momento nos pueda sorprender. Hay que estar preparados, pedir al Señor y el Señor en su grande misericordia dice que nos añadirá días de vida para los que obedecen, aunque sean días duros, pero vale la pena vivirlos en el Señor. Bendito Dios. Y en esta parte también el profeta Jeremías, grande profeta Jeremías, que siempre nos enseña muchas cosas de la mano de nuestro gran Dios. Bien, dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él, será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar su fruto. Dice, yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Lo que venimos reiterando, el Señor paga a cada uno según sus frutos. Esto no es que el Señor da por dar, no.
El Señor es un Dios de amor, un Dios misericordioso, pero debemos trabajar para recibir esa misericordia. Esa misericordia no es gratis. Lo que es gratuito es la salvación, pero hay que conseguirla, tiene un costo. A nuestro Señor Jesucristo le costó sangre, martirio. A nosotros, gloria a esa muerte maravillosa que el Señor nos ha regalado, nos ha abierto la puerta hacia el Padre. No tenemos nosotros que morir en una cruz, pero debemos de poner nuestro cuerpo a sacrificio, como lo dice el apóstol Pablo, dice que debemos colocar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, en obra hacia el Señor. Sabemos que somos personas tendidas al mal, tendidas al pecado, pero gloria al Señor que nos ha llamado de las tinieblas a la luz, bendito el Señor, y hoy en día es un privilegio servirle al Señor y cada día que el Señor nos extienda más la vida para poder seguirle sirviendo. Es un honor servir al Señor. Dice, yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Bien, dice el Señor que pagará a cada uno según sus obras en esta tierra y en la venidera, pero debemos entender de que para ganar hay que un esfuerzo, hay que poner nuestro cuerpo a sacrificio. Eh, Sé que somos personas pecadoras, no debemos negarlo, todos somos pecadores delante del Señor, el único santo es nuestro Señor Jesucristo y el Padre, no somos sino polvo de la tierra, pero el Señor conoce nuestra condición y ahí es donde demuestra el grande amor, que tiene paciencia con todos nosotros para que todos procedamos a la salvación. Bendito el Señor por estas palabras y grande el profeta Jeremías que dice, yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. El que sondea el corazón es el Señor examina, pesa los corazones, pesa lo que hacemos día a día, por eso es importante estar lo más leales delante del Señor. Bien, seguimos. Vamos a seguir hablando de un Dios de amor, pero un Dios de fuego consumidor. Bien, vamos a mirar qué nos dice el profeta Ezequiel en el capítulo 16, versículo 6 al 8. Vamos a leerlo. Esto es para hacer una semejanza a lo que es un Dios de amor. En su momento le hablaba el Señor al pueblo de Israel en su infidelidad. Y el Señor esto lo ha plasmado en unas palabras que vamos a dejar que la escritura nos vaya guiando. Bien, dice el Señor, capítulo 16 del profeta Ezequiel, versículo 6. Dice, pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu propia sangre y te dije, sigue viviendo, crece como planta silvestre. Tú te desarrollaste y creciste y te hiciste mujer, y se formaron tus senos y te brotó el vello, pero tú seguías completamente desnuda. Tiempo después pasé de nuevo junto a ti y te miré. Estabas en la edad del amor. Extendí entonces mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Me comprometí e hice una alianza contigo y fuiste mía. Lo afirma el Señor omnipotente. Bien, el Señor habla al pueblo de Israel en ese tiempo, lo asemeja como una mujer. eh, Cuando dice que la vio revolcándose en su propia sangre, debemos de entender cuando escogió al pueblo de Israel, el Señor. Esto nos habla como cuando un niño pequeño que nace y eh, estaba revolcándose en su propia sangre. Y el Señor le alargó la vida donde le dice, sigue viviendo. Eso mismo el Señor hace con nosotros cuando obedecemos. Sigue viviendo y nos da esa oportunidad de seguir dando fruto día a día, de que nuestras ramas permanezcan siempre verdes. Bendito el Señor. Dice, y crece como una planta silvestre. Así mismo hace el Señor con nosotros. Dice, sigue viviendo y crece como una planta silvestre. Eso quiere el Señor de nosotros, que seamos una planta silvestre, una planta agradable a Él, una planta que da frutos día a día, pero frutos para bien y no para mal. Dice, pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu propia sangre, en tu propia sangre y te dije, sigue viviendo y crece como planta silvestre. Tú te desarrollaste y creciste y te hiciste mujer. Y se formaron tus senos y te brotó el vello, pero tú seguías completamente desnuda. ¿Por qué seguías completamente desnuda? Seguían en el pecado. Entonces el Señor dice, tiempo después pasé de nuevo junto a ti y te miré, estabas en la edad del amor. Extendí entonces mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Me comprometí e hice una alianza contigo y fuiste mía. Lo afirma
el Señor omnipotente. Así como el Señor hace con nosotros, somos suyos y Él hace una alianza con nosotros, pero debemos entender de que debemos dejar que el Señor obre en nosotros, de que Él abrir nuestro corazón y que Él transforme nuestra vida. Y esos frutos se tienen que ver día a día. Debemos de entender que el Señor nos comparte su amor, su alianza, como lo ha hecho con el pueblo de Israel. Dice que se hizo mujer, el Señor siempre habla en parámetros cuando se dirigía al pueblo de Israel y a muchas partes de la Biblia. Dice que se hizo mujer, eh, dice que se formaron sus senos y le brotó el vello, pero tú seguías completamente desnuda. Bien, cuando el pueblo de Israel creció, se desarrolló y comenzaron sus cosas, en ese tiempo sus pecados, estaba completamente desnudo. Bien, dice que él pasó tiempo después y la vio en la edad del amor, así como pasa con nosotros. Él llega a nuestra vida en cierto momento y sigue trabajando en nosotros, pero llegado un momento también nos va a exigir que debemos de dar más. No nos podemos quedar en el que yo creo en Dios y ya está, en el que yo me congrego y ya está, en el que yo me visto normal, decorosamente y ya está. No, debemos avanzar, debemos desarrollarnos, como dice el Señor, como mujer. En este caso, o sea, entender los parámetros en el que el Señor habla y se asemeja a una mujer. Debemos desarrollarnos en el Señor para llevar, como dice la Escritura, un fruto día a día, un fruto agradable, un fruto bendecido, un fruto de hojas verdes, un fruto de que el Señor se sienta agradable con lo que estamos haciendo, de que estamos poniendo nuestro cuerpo a sacrificio vivo y asimismo, ¿qué nos va a decir el Señor? Sigue viviendo y crece como flor silvestre. Eso quiere el Señor de nosotros. Sigue viviendo y crece como flor silvestre. El Señor nos alarga la vida para que sigamos llevando fruto. Un árbol que da fruto, dice el Señor, que lo podará más y más para que lleve más fruto. Nunca lo cortará hasta que Él así lo requiera. Pero debemos de entender de que el Señor es su misericordia. Un árbol que da buen fruto, el Señor lo poda para que dé más y más y le alarga los años de vida. Eso debemos conseguir nosotros en el Señor, porque hay muchos peligros en la vida y la muerte acecha. Entonces, muy importante lo que dice el profeta Ezequiel, en este caso el Señor dirigiéndose al pueblo de Israel, en unos parámetros que le hacía semejante a una mujer. Debemos entender todas estas partes, que le dice que se formaron su seno, su vello, pero que seguía completamente desnudo, o sea, se volvió completamente un, un pueblo desarrollado y estaba desnudo porque comenzaron en su pecado, estaban en su pecado. Dice que él pasó después y estaban en la edad del amor. Extendió su mano, cubrió su desnudez y hizo una alianza con ellos. Dice que fueron de él, lo afirma el Señor omnipotente. O sea, el pueblo de Israel fue del Señor. Y bien, cubrió su desnudez y hizo una alianza con ellos. Bendito el Señor. La misma alianza que quiere hacer el Señor con nosotros. Muy importante lo que dice el profeta Ezequiel, entender todos estos parámetros, bendito el Señor. Aunque nos hablan estas características, el Señor es grande, nos hace entender qué es lo que nos quiere decir. Bendito el Señor por estas palabras a través del profeta Ezequiel. Bien, dejamos atrás el profeta Ezequiel y nos vamos a leer. Dice el Señor en el profeta Joel, dice el Señor, seguimos hablando de un Dios de amor, pero de fuego consumidor. Dice, muy importante esa parte, dice, rasguen el corazón y no las vestiduras. Vuélvasen al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Bien, ¿qué pasa? Dice que rasguen el corazón y no las vestiduras. Vuélvasen al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Bien, entonces, ¿qué sucede? Lo que venimos diciendo, muchas veces las cosas las cogemos como castigo. Las cosas que nos pasan las cogemos como castigo, pero en realidad el Señor reprende, que es diferente. Reprende a cada uno de nosotros como lo hace un padre, como lo ha hecho nuestros padres naturales terrenales,
que en nuestra niñez nos reprendían porque nos amaban, así el Señor también nos reprende. Pero debemos entender de que no todo lo que llega a nuestra vida es castigo, pero el único castigo que el Señor tiene es para los que hacen el mal, lo dice la Escritura. Y entonces, todo lo que llega a nuestra vida es para edificarnos, sea bueno o sea malo, y debemos de tomarlo con agrado, aunque sea difícil, pero en el Señor vamos comprendiendo por qué suceden las cosas, bendito el Señor. Y el Señor muchas veces trae enseñanzas un poco duras a nuestra vida, pero son enriquecedoras con el tiempo. Y cuando las ponemos en práctica de verdad, con el tiempo vemos el fruto. Bendito el Señor. Grande es el Señor en su misericordia. Por toda esta enseñanza, bendito el Señor. El Señor es grande en amor, pero como lo dice la palabra, también es fuego consumidor. Hay que tener mucho cuidado con eso. Seguimos. Dejamos al profeta Joel y vamos a analizar qué nos dice el profeta Jonás. Vamos a hablar un poco de lo que le pasó a Jonás. Creo que muchos saben la historia de Jonás, pero vamos a leer un poco para entender qué es lo que nos quiere decir a través de un Dios de amor y de fuego consumidor. Bien, vamos a leer en el capítulo 2 de Jonás, versículo 1 al 9. En esta parte, Jonás estaba dentro del gran pez y pasaron estas palabras. Dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre, sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó a ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Bien, muy importante lo que le pasó a Jonás. Vemos que la desobediencia de Jonás le produjo este acontecimiento, pero Dios estaba con él. Clamó desde las entrañas de este gran pez y su clamor fue escuchado. Bendito el Señor. ¿Por qué? Por su grande amor que tenía hacia Jonás y que también tiene hacia nosotros. El Señor también escucha, aunque nosotros seamos rebeldes, aunque seamos pecadores, pero debemos entender de que Dios escucha la oración de los que están en su camino, de los que caen y se levantan, no de los que no quieren comenzar, porque muy importante entender que el camino de Dios hay que comenzarlo aunque tenga tropiezos, pero importante estar en él porque él el que nos ayuda es el Señor. Hay que caminar día a día. Hay que correr la carrera de la vida hacia la salvación. Y esto es para nuestra vida. Esto no es ni un año, ni dos, ni un mes, ni 3 días, ni cuando me ponga viejo, no. Eso es en el momento que el Señor nos tiene y nos llama. Hay que entender ese llamado. Y, muy importante, lo que le pasó a Jonás, aquí oró desde las entrañas del gran pez y Dios en su misericordia lo escuchó. Bendito el Señor. Lo que pasó, el amor que le tenía a Jonás, escuchó a este hombre, aunque había sido rebelde, eh, lo habían enviado para Nínive, pero él se fue para Tarsis. Bendito el Señor. Pero aún lo escuchó por su reverente sumisión y el Señor le agrada esto. Cuando somos sumisos hacia Él y tenemos un corazón constricto y humillado, el Señor extiende su amor y nos lo refleja en nuestro diario vivir. Bien, seguimos en el profeta Jonás. Vamos a leer una parte de cuando ya Jonás salió de este gran pez, dice así. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera. Oh Señor, ¿no era todo lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruye. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo.
En este caso, Jonás disgustado con el Señor, porque Jonás comprendía ya lo que es la misericordia del Señor, lo compasivo que el Señor puede cambiar de parecer, aunque él dice que no es hijo de hombre para mentir, pero el Señor también cambia de parecer, dice la Escritura. ¿Por qué el Señor cambia de parecer? Por el amor que tiene hacia nosotros. Por eso el Señor cambia de parecer. Cuando nosotros verdaderamente tenemos un corazón constrito y humillado y verdaderamente hacemos la obra del Señor, verdaderamente comenzamos a obedecer sus mandamientos, comienza a producirse esto que pasó con Jonás. El Señor escucha y el Señor, dice la Escritura, que es un Dios bondadoso, compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambian de parecer y no destruyen. Muy importante esto. Pero ¿cuándo suceden estas cosas? Cuando nosotros verdaderamente queremos seguir el camino del Señor y comenzamos a obedecer. Pero la misma palabra también, volvemos a reiterarlo, dice que el hacha está puesta en la raíz del árbol. Tienen que tener cuidado con eso, tenemos que tener cuidado con lo que está sucediendo, porque cuando el hacha está puesta en la raíz del árbol, en cualquier momentico lo pueden cortar y sabemos que va a ser echado al fuego. Muy importante estas cosas, es un Dios de amor, pero también es un fuego consumidor. En este caso, Jonás se enojó muchísimo con el Señor. ¿Por qué? Porque sabía de la misericordia de nuestro gran Dios. Pero debemos de entender que en Tarsis habían muchísimas personas de las cuales se arrepintieron y el Señor en su compasión y en su grande amor cambió de parecer de la destrucción que tenía para este pueblo. Asimismo, también puede cambiar de parecer hacia nosotros cuando verdaderamente nos humillamos a Él y obedecemos. Asimismo, el Señor cambia y nos demuestra su grande amor. Bien, pasamos del profeta Jonás a mirar esta parte que en esta parte del profeta Sofonías vamos a mirar la parte del Dios de fuego consumidor. Bien, vamos a leer en el profeta Jonás capítulo 1 versículo 14 del profeta Sofonías, perdón, vamos a hablar en el profeta Sofonías capítulo 1 versículo 14 al 18, vamos a mirar la parte de lo que es un Dios de fuego consumidor. Bien, dice: ya se acerca el gran día del Señor, a toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo, y aún el más valiente gritará. Día de ira será aquel, día de acoso y de angustia, día de devastación y de ruina, día de tinieblas y de penumbra, día de tiniebla y densos nubarrones, día de trompeta y grito de batalla, contra las ciudades fortificadas, contra los altos bastiones. De tal manera acosaré a los hombres, que andarán como ciegos porque pecaron contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y sus entrañas como el estiércol. No los podrá librar ni su oro ni su plata en el día de la ira del Señor, en el fuego de su celo. Será toda la tierra consumida en un instante, reducida a la nada, a los habitantes de la tierra. Vemos esta parte muy importante de lo que es un Dios de fuego consumidor. Hemos visto la parte del amor que venimos ya hablando por medio de los profetas, pero esta parte es muy importante entender lo que es el Dios de fuego consumidor, un Dios de amor, pero debemos de entender de que al ser un Dios de fuego consumidor también trae mucha angustia, mucha penumbra, como lo dice la Escritura, dice, ya se acerca el día grande del Señor, a toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo. Mire lo que dice la Escritura, ya no será de amor, no será de misericordia, no será de compasión, dice que será amargo. Y aún el más valiente gritará. Día de ira será aquel, día de acoso y de angustia, día de devastación y de ruina, día de tinieblas y de penumbra, día de nieblas y densos nubarrones, día de trompeta y grito de batalla contra las ciudades fortificadas, contra los altos bastiones. De tal manera acosaré a los hombres que andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor, su sangre será derramada como polvo y sus entrañas como estiércol. No los podrán librar ni su plata ni su oro en el día de la ira del Señor. Mire lo que dice, y muy importante, en el fuego de su celo. Será toda la tierra consumida, en un instante reducida a la nada a todos los habitantes de la tierra. Vemos que Dios es un Dios de fuego consumidor, lo dice la Escritura, no los podrá librar ni su oro ni su plata en el día de la ira del Señor, en el fuego de su celo. Vemos y comprendemos de que Dios es un Dios de fuego consumidor. Hay que tener mucho cuidado con esto.
Grande es el Señor en su palabra. Tenemos que entender cuando el Señor nos demuestra su amor, pero hay que tener cuidado con esta parte del Dios de fuego consumidor. Debemos andar en el amor del Señor, pero para andar en el amor del Señor debemos obedecer, para no tener que ser partícipes de estos días. Bendito el Señor. Entonces es mejor agarrarnos de la mano de nuestro Dios y, como lo dice el apóstol Pablo, hay una parte que dice el apóstol Pablo que dice que no hay nada comparado con los sufrimientos de este mundo a la gloria venidera. Entonces, es muy importante entender que todo lo que de pronto podemos pasar acá, las tribulaciones que podamos pasar, no son nada comparadas con la gloria venidera, como lo dice el apóstol Pablo. Y de paso, no vamos a ser partícipe de estos días y de estas cosas que habla el profeta Sofonías en este caso, dando a entender la parte del Dios de fuego consumidor. Muy importante esto, venimos hablando de un Dios de amor, pero el profeta Sofonías nos reitera que es un Dios de fuego consumidor. Hay que tener mucho cuidado. Bien, seguimos hablando. Dejamos el Antiguo Testamento, los profetas, y nos adentramos al Nuevo Testamento. En esta parte vamos a mirar en el Evangelio de San Lucas, ¿qué nos dice el Señor? En el capítulo 6, versículo 27 al 36. Vamos a mirar lo que dice el Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 27 al 36. Dice así, como título del amor a los enemigos. Pero a ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvete también la otra. Si alguien te quita la camisa, no te la pidas. Sé, perdón, si alguien te pega en una mejilla, vuelve también la otra. Si alguien te quita la camisa, no te le impidas, que se lleve también la capa. Dale todo, dale todo lo que te pida. Y si alguien se lleva todo lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. Dice, ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer el bien a quienes les hacen el bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles el bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Dios Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y los malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Muy importante esta parte, lo que nos habla en el libro de San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, dice el Señor que amar a los enemigos, dice que qué mérito tiene amar a los que nos aman, qué mérito tenemos nosotros al amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, a los conocidos de nuestra infancia, a nuestros amigos, que sabemos de que muchos nos aman también, o sea que al amarlos vamos a recibir el mismo trato, pero el Señor dice que eso no tiene ningún mérito, porque estamos propensos a recibir lo mismo que estamos dando. Y en este caso no estamos cumpliendo lo que el Señor dice. Hay que dar sin esperar nada a cambio. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando amamos a nuestros enemigos, porque sabemos que no vamos a recibir nada de ellos. Quizás vamos a recibir otra vez golpes, eh, quizás vamos a recibir malas palabras, pero grande es el Señor que tampoco va a dejar que sucedan esas cosas. El Señor es grande, compasivo, y también es un Dios leal. Es un Dios que siempre está ahí y a todos los que obedecen tampoco va a dejar que las cosas se salgan de los parámetros porque dice la escritura que el Señor tiene todo bajo su control. Entonces, dice que ¿qué mérito tienen ustedes al amar a los que los aman? No tienen ningún mérito. Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer el bien a quienes les hacen el bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato.
Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles el bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Algo muy importante que dice la Escritura. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Dios Altísimo. Esto es algo muy importante. Esto vale más que el oro y la plata, ser un hijo del Dios Altísimo. Porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. La Escritura dice, el Señor declara en la Escritura, dice que Él hace caer la lluvia y hace salir el sol para buenos y para malos. Entonces, el Señor también en vida eh, comió con los pecadores, nunca insultó, incluso cuando estaba en las manos de Poncio Pilato, los judíos injuriándolo, diciéndole que le dieran muerte, el Señor nunca blasfemó contra ellos y en las últimas horas de la vida de nuestro Señor, en vida terrenal, le pidió al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bendito el Señor por su grande amor, su compasión, que aún ellos eh, lo llevaron a que Poncio Pilatos lo crucificara en un madero, ellos mismos crucificaron a nuestro Señor y aún el Señor les pidió al Padre de que no les tuviera en cuenta ese pecado. Grande el amor de nuestro Dios, lo demuestra el Señor en la palabra. Es muy duro, lo sé, y muy difícil, pero debemos practicarlo. Debemos comenzar a practicar y debemos dejar que este sentimiento se ejercite dentro de nosotros y así el Señor poco a poco va armando esa vasija que Él quiere armar dentro de nosotros. Bendito el Señor, grande el Señor por medio de este Evangelio de San Lucas, importante, dejamos el Evangelio de San Lucas, nos vamos a San Juan, un texto muy conocido, yo creo que muchos conocen este texto del Evangelio de San Juan. Vamos al Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 16 al 17, dice el Señor, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Muy importante esto, donde dice la Escritura, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Importante este amor que demuestra el Señor por medio del sacrificio de su Hijo unigénito. El Señor dio su vida sin esperar nada a cambio. No esperó nada de nosotros. Lo único que esperó de nosotros fue la muerte, y así sucedió. Pero el Señor es grande y su muerte nos trajo una gran recompensa que es el perdón del Padre. Nos abrió la puerta hacia el Padre para que podamos volver a restituirnos junto a Él, pero debemos entender de que para nosotros restituir ese perdón debemos de hacerlo en vida. No podemos esperar en la muerte, no podemos esperar hasta el último segundo, como dicen las religiones, de que le echan los santos óleos o que le leen un poco de cosas o que simplemente pagan un poco de misas y que simplemente van a un sitio que se llama purgatorio y que ahí van a ser purificados durante un tiempo y como queriendo decir que entonces no es un Dios de fuego consumidor. Entonces, es muy importante, Dios es un Dios de amor, lo hemos venido reiterando en la escritura, vemos lo que dijo el profeta Sofonías, la parte que es un Dios de fuego consumidor y muchas partes de la escritura también habla de un Dios de fuego consumidor desde la antigüedad, como lo hizo con David, que lo utilizó, Josué, Samuel, vemos Moisés, Salomón y todos estos grandes hombres que fueron utilizados por el Señor y que hacían grandes batallas y que el Señor le ordenaba. Entonces, vemos que arrasaban pueblos enteros y ciudades. Y muchas veces uno se pregunta, si es un Dios de amor, ¿por qué tanta guerra? Pero debemos entender de que es un Dios que es de fuego consumidor, es un juez. Y cuando todos estaban en pecado, como lo hizo con Sodoma y Gomorra, acabó con esta ciudad reduciendo las cenizas para ponerlas de ejemplo, dice el Señor. En este caso lo dice en las cartas del apóstol Pedro, dice que lo puso como espejo para nosotros los pecadores, de que si Sodoma y Gomorra fue reducida a cenizas por su pecado, cuanto más nosotros que conocemos todas estas cosas que el Señor ha hecho por nosotros, ha enviado a su propio Hijo a morir en la cruz para tener un sacrificio y poder reconciliar al mundo a través de él.
Pero debemos entender que la venida de nuestro Dios no va a ser ya para misericordia ni para amor, va a ser para juicio y fuego consumidor, para ser un día de batalla, como lo dice el profeta Sofonías. Muy importante, un Dios de amor, un Dios de fuego consumidor. No nos podemos quedar en el Dios de amor y que solamente vamos a tener y vamos a tener y que nos vamos a acercar a nuestro gran Dios por solamente una recompensa. Debemos entender que Él a su debido tiempo, por nuestro sacrificio y nuestra lealtad, así también nos pagará. Y como dice la Escritura, sigue viviendo, como lo dice el profeta Jeremías. Así nos alargará los días de vida hacia nosotros, los que obedecemos, obedezcamos delante de nuestro Dios, pongamos nuestro cuerpo a sacrificio. Es grande el Señor, el sacrificio en el Señor vale la pena todo. El Señor es un Dios compasivo, un Dios lento para la ira, grande misericordia, como lo dice Jonás. Debemos entender todas estas partes, pero también vemos que es un Dios extremadamente, que es un fuego consumidor terrible. Bendito el Señor. Seguimos. Un Dios de amor, bendito el Señor. Juan 3:16 lo reitera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo en el que Él crea no se pierda, pero que más bien tenga vida eterna. Bendito el Señor. Bien, vamos a mirar esta parte. Seguimos. Un Dios de amor, pero de fuego consumidor. Bien, vamos a mirar algo importante que le pasó a Pablo en Corintio. Vamos a mirarlo en los Hechos de los Apóstoles, algo importante. Cuando un hombre es leal ante el Señor demuestra su amor, demuestra su lealtad, demuestra que está con nosotros y no nos dejará solos. Bendito el Señor. Esto le pasó al apóstol Pablo, una parte de las cosas que le pasaron al apóstol Pablo, la vamos a ver reflejada en los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles capítulo 18, versículos 9 al 11. Esto le pasó a Pablo en la ciudad de Corinto. Dice así: una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo, y aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de nuestro Dios. Bien, muy importante. El Señor una noche se le apareció al apóstol Pablo en una visión y le dijo que no tuviera miedo, que siguiera hablando, que él iba a estar con él aunque lo atacara. No voy a dejar que nadie te haga daño. Eso mismo va a pasar con nosotros y pasará. ¿Sí? Sigues hablando las palabras de nuestro gran Dios, cuando las sigues practicando, cuando verdaderamente naces de nuevo y lo demuestras, cuando verdaderamente pones en práctica lo que es la palabra del Señor. No solamente podemos ponerla en práctica en las iglesias o en las congregaciones y después de que salgan de ahí siguen siendo el mismo ser. Debemos ser íntegros por dentro y por fuera. Debemos ser íntegros en nuestra casa, en nuestra familia, en el autobús, en el trabajo, en nuestro diario vivir, con nuestros enemigos. Debemos ser íntegros con todo delante del Señor y delante de la humanidad. ¿Para qué? Para que el Señor, llegado su momento, nos cubra con su poderosa palabra, con su poderoso nombre y nos diga: no tengas miedo, sigue hablando. Debemos seguir hablando, no debemos callar, pero no tanto hablar, tenemos que reflejarlo en nuestro diario vivir, porque las acciones valen más que las palabras. Debemos entender de que muchos hablan y hablan y hablan, pero no hacen. Debemos entender de que las cosas hay que hacerlas, hay que realizarlas. La palabra dice que tienes que ser un oidor, pero también tienes que ser un hacedor. O sea, muy importante lo que dice acá. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño. Eso pasa hoy en día. Aunque nos quieran atacar y aunque nos quieran hacer el mal, aunque el enemigo esté detrás de nosotros y aunque la muerte esté rondando nuestras cabezas, el Señor no dejará que nos ataque. Entonces, muy importante estas palabras de confianza que le da al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo nos las transmite a nosotros para que tengamos esa misma confianza que él tenía en el Señor, un hombre perseguido hasta por sus propios contemporáneos, que era el pueblo judío, aún perseguido para darle muerte. Pero el Señor, grande en su amor hacia Pablo, por ver lo que Pablo hacía,
por ver que este hombre se entregó en cuerpo, alma, completo al Señor. No le importaba morir por el Señor, pero el Señor le dijo, no tengas miedo, sigue hablando, que yo estaré contigo aunque te ataque. Bendito el Señor, así mismo pasa con nosotros, pero tenemos que ser leales con el Señor. Debemos poner nuestro cuerpo a sacrificio vivo. No podemos quedarnos solamente oyendo, sino que tenemos que también ser un hacedor. Y ser un hacedor no es solamente con los que vamos a esperar algo, como lo dice la Escritura. No vale de nada amar al que nos ama, no vale nada de dar al que nos puede dar. Tenemos que dar al que no nos puede dar nada y tenemos que amar al que no nos va a amar. Así lo dice la Escritura. Bendito el Señor, hay que entender las cosas y esto es palabra de Dios, no son palabras mías. Debemos entender de que esto es lo que nos dejó el Señor, tenemos que ponerlo en práctica y el Señor nos va a ayudar, así como ayudó al apóstol Pablo. No tengas miedo, sigue hablando, no te calles, pues yo estoy contigo aunque te ataquen. No voy a dejar que nadie te haga daño. Nunca el Señor va a dejar que nadie nos haga daño, ni la muerte, ni Satanás va a poder contra nosotros si somos leales al Señor. Aunque tengamos que pasar pruebas, aunque tengamos que pasar tribulaciones, aunque tengamos que pasar miles de cosas, siempre el Señor va a estar ahí como lo hizo con el apóstol Pablo, porque el mismo espíritu que acompañó al apóstol Pablo, ese mismo espíritu está hoy en día para acompañarnos a nosotros, a los que somos leales, a los que verdaderamente quieren ser regenerados por el espíritu del Señor. Bendito Dios y bendita su grande misericordia. Seguimos hablando, dejamos los hechos de los apóstoles, estamos hablando de un Dios de amor, pero también de fuego consumidor. Muy importante. Esto que le pasó al apóstol Pablo es una confianza grandísima. Bendito el Señor, donde le dice al apóstol Pablo, sigue hablando que yo estaré contigo y no voy a dejar que nadie te haga daño. Eso nos habla a nosotros también. Nunca el Señor nos dejará que nos hagan daño. Bendito el Señor. Sabemos que las acechanzas del mal día a día están tirándonos dardos para poder hacernos desfallecer, pero Dios es grande, nos levanta, nos da fuerzas, nos limpia nuestras heridas, nos venda, bendito el Señor, y nos da esa esperanza de seguir adelante. Bendito Dios. Seguimos. Vamos a mirar lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta que le envió a la iglesia en Corintio, a los hermanos de Corintio. Vamos a mirar, muy importante esto, que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto. Muy importante esto. Vamos a leerlo en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Dice el apóstol Pablo así. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Importante esto que va a hablar el apóstol Pablo. Dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar las montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará. El don de lengua será silenciado y el conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando llegue nuestro Señor Jesucristo, lo imperfecto desaparecerá. Bien, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño, ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues permanezcan estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, donde les habla de lo que venimos hablando, de un Dios de amor. Él es el realizador de este grande sentimiento que es el amor. Y dice que algo importante, dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido, o sea, absolutamente nada.
Puedo saber la Biblia completa, puedo recitar la Biblia, puedo sabérmela de memoria, puedo hablar en lenguas, puedo llevar una congregación, puedo llevar miles de personas, puedo andar por todo el mundo, puedo haber entregado mi vida a sacrificio, quemado, lo que sea, pero si nunca tuve amor por mi prójimo, no soy absolutamente nada y de nada me sirvió lo que hice. Esto lo dice la Escritura. Bendito el Señor. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Algo muy importante, lo que significa el amor y lo que es el Señor, o sea, lo que nos transmite el Señor a nosotros. Esto el Señor lo pone en práctica y en relieve para con nosotros, porque esto es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. Esta parte dice, el amor es paciente, vemos que Dios es paciente, es bondadoso, sabemos que un Padre bondadoso. El amor no es envidioso, el Padre no es envidioso, ni es jactancioso, ni es orgulloso. No se comporta con rudeza, ni tampoco es egoísta, porque la Escritura dice que Él hace salir el sol para buenos y malos y deja caer la lluvia para buenos y malos. O sea, que el Señor no se comporta con rudeza, no es jactancioso, no es envidioso, es paciente y es bondadoso. Dice, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Por eso dice que es lento para la ira. Bendito el Señor. Dice, y no guarda rencor, porque el Señor dice que nuestros pecados, cuando los confesamos ante Él y verdaderamente, lo dice el profeta Jeremías, perdón, el profeta Isaías, cuando verdaderamente la Escritura, nosotros nos entregamos a ella, a nuestro Dios, dice, venid y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser emblanquecidos como la blanca lana. O sea, vemos absolutamente que no hay ningún rencor. El Señor no guarda rencor en esta parte cuando verdaderamente nos entregamos a Él. Nunca le guardó rencor al apóstol Pablo, aunque era un perseguidor de la iglesia, un fariseo, pero este hombre se entregó de lleno al Señor de nuevo. El Señor nunca le guardó rencor. Antes lo llenó de sabiduría, de conocimiento, un instrumento útil. Está esperando, bendito el Señor, murió en el Señor y pronto, en el momento que el Señor venga de nuevo a la tierra, se levantarán estos grandes hombres para recibir su herencia, y su herencia es los tronos que le prometió, y en estos estará este hombre, como lo es el apóstol Pablo, un hombre que entregó su vida como sacrificio vivo, aunque era un fariseo, un hombre perseguidor de la iglesia, pero vemos el amor reflejado en el apóstol Pablo, ese amor tan grande que Dios demuestra al mundo y lo reflejó en este hombre, lo aceptó tal como es, lo perfeccionó, y dice el Señor, el amor no se deleita en la maldad, porque Dios no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. El Señor es recto, el Señor es un juez justo. Dice, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Así hizo nuestro Señor Jesucristo. Todo lo creyó, todo lo esperó y todo lo soportó, que incluso murió en la cruz y soportó ese martirio tan grande. Bendito el Señor. Dice, el amor jamás se extingue. Esto es un sentimiento que jamás se extingue. Es un sentimiento que lo posee nuestro Dios, lo transmite nuestro Dios y vive dentro de nuestro Dios. En este caso, lo dio a su Hijo, porque el amor está en su Hijo. El amor está en su Hijo unigénito. Como lo dice que está la vida eterna. Entonces, el amor jamás se extingue, un sentimiento que no se extingue. En este mundo se extingue la plata, en este mundo se extingue la belleza, en este mundo se extingue nuestra humanidad, se extinguen nuestras ropas, se extingue todo de nosotros, todo absolutamente se extingue, nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestros títulos, todo lo que hagamos en esta tierra se extingue, en algún momento tiene su fin, pero el amor no tiene su fin. ¿Por qué? Porque esta característica la posee nuestro Dios, porque dice que Dios es amor. Entonces, como Dios es infinito, jamás este amor se extingue. Y debemos entender y adueñarnos de este sentimiento, ponerlo en práctica, como lo dice el Señor, pero no traerlo a como lo dicen los demás, que esperamos las cosas, eh, damos amor a quien nos va a dar amor, damos cosas a quien nos las va a devolver, pero en este caso el Señor dice que de nada sirve. Debemos dar las cosas a quien no nos va a dar absolutamente nada, no podemos esperar nada a cambio, y así mismo debemos trabajar para nuestro Dios. Debemos entender que entregar nuestro cuerpo a sacrificio vivo
hacia el Señor es sin esperar nada a cambio. ¿Cómo? Con amor, porque Él verá ese amor reflejado de nosotros hacia Él y asimismo el Señor pagará a su debido tiempo, de la cual dice, como lo dice el profeta Jeremías, sigue viviendo. Así nos dirá el Señor, sigue viviendo. Y como lo hizo con el apóstol Pablo, sigue hablando, que yo estaré contigo. Nadie te hará daño. Bendito el Señor. Dice el Señor, el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el conocimiento desaparecerá. Lo que venimos diciendo, títulos, todo lo que hagamos en esta tierra algún día desaparecerá. Y con nuestra muerte todo se irá. Ya seremos un recuerdo, nadie se va a acordar de nosotros, aunque hubiéramos sido lo que hubiéramos sido en la tierra, hubiéramos sido el divo, hubiéramos sido la diva, hubiéramos sido el cantante más famoso, hubiéramos sido el cirujano más famoso, hubiéramos tenido dinero, hubiéramos viajado por todo el mundo, hubiéramos dejado miles de cosas en esta tierra hechas, pero llegará un momento que todo eso cesará y pasaremos a la historia. Nadie se volverá a acordar de nosotros. ¿Por qué? Porque todo desaparecerá. El conocimiento será extinguido. Muy importante esa parte. Dice, eh, el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo imperfecto, lo perfecto, cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza, el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Y esto lo viene hablando el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. La primera cosa que nos habla y nos dice que es que la más excelente es el amor, porque Dios es amor. Bendito Dios. Seguimos. Muy importante estas cosas que venimos hablando, lo que es el amor de nuestro gran Dios, pero también es fuego consumidor. Muy importante. Vamos a mirar en esta parte lo que dice el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro. Vamos a mirar lo que dice Pedro. En el capítulo 3, versículo del 8 al 12, dice el apóstol Pedro, la primera carta que escribe el apóstol Pedro, dice así. Dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal. Nos se dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Más bien, bendigan porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar mal y sus labios de proferir engaño, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Muy importante esta parte, lo que dice el apóstol Pedro. En la primera carta que escribe el apóstol Pedro, dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros. No, aquí no hace excepción de personas, sino que vivamos en armonía los unos con los otros. Seamos familia, seamos, no los conozcamos, seamos enemigos, pero dice que vivamos en armonía los unos con los otros, compartamos las penas y las alegrías, que practiquemos el amor fraternal. Aquí en ningún momento nos dice que solamente lo digamos, sino que lo practiquemos. Bendito el Señor, muy importante, a través del apóstol Pedro, que dice que practiquemos el amor fraternal hacia nuestros enemigos y a todo en general, y también hacia con los animales. Muy importante. Dice, no devuelvan mal por el mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para eso fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, ¿qué bendición fuimos llamados nosotros? ¿Para qué bendición vamos a heredar? Que es la vida eterna. No vamos a heredar tierras, no vamos a heredar carros,
no vamos a heredar casas, no vamos a heredar títulos universitarios, no vamos a heredar absolutamente nada terrenal, sino una bendición que es la vida eterna y, muy importante, al lado de nuestro gran Dios. Bendito el Señor, que seamos uno de ellos, que seamos unos partícipes como lo fueron estos apóstoles. Bendito Dios. Seguimos en la primera carta de Juan. Vamos a mirar la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 21. Vamos a mirar qué dice el apóstol Juan en la primera carta, primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 21. Vamos a leerlo, qué nos dice el apóstol Juan acerca del amor. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo, para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado, así también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque Él nos ha dado de su Espíritu y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Muy importante esto que dice el apóstol Juan en su primera carta. Juan, haciendo una aclaración de que Dios es amor, lo que venimos hablando. Dios es el creador del amor. Él posee esta cualidad. Bendito Dios, es un Dios de amor. Lo hemos visto reflejado que es un Dios de fuego consumidor, pero muy importante, que es lento para la ira, como lo dice Jonás, grande en compasión, grande en misericordia, pero también debemos entender lo que dice el profeta Sofonías, que el día del Señor es terrible y no es de alegría, es de nubarrones, de batalla. No hay misericordia, no hay amor para nadie en esos días. No hay compasión, ni porque yo hice, ni porque entregué todo a los pobres, ni porque entregué el cuerpo para que lo quemaran, ni porque hice una cosa ni hice la otra y nunca obedecí, sino que simplemente hice las cosas para que los demás vieran que las hice. Como lo que pasa hoy en día, muchos hacen las cosas para que los vean, muchos hacen las cosas para ser vistos por los hombres. Y en esta parte el Señor exhorta a los fariseos en el Evangelio de San Mateo, que los fariseos también eran unos que iban a la sinagoga, se arrodillaban, oraban, les gustaba vestirse con ropas vistosas, hacer largas oraciones, una cosa y la otra, para ser vistos por los hombres, pero su corazón está lejos de Dios. Entonces, muy importante entender qué es el amor de Dios. Y cuando tú tienes amor y lo reflejas hacia los demás, no solamente con tu familia ni con tus allegados, sino con el mundo entero, sea habitante de calle, sea una persona que está consumida en las drogas, sea una persona que nunca has visto en la vida, sea una persona que está enferma, sea lo que sea, si tú reflejas el amor que verdaderamente ha nacido de ti, que en este caso el Señor ha transmitido a través de ti para que des ese amor hacia los demás, entonces verdaderamente has nacido de Dios. Pero si no has nacido de Dios, simplemente haces las cosas como los fariseos, para que te vean. Y solamente haces para que la gente te vanagloree, para que digan, este es un hombre muy religioso, este hombre verdaderamente es esto y aquello, pero simplemente es pura apariencia. Entonces, tenemos que entender de que el amor es algo natural, porque es un sentimiento de Dios. Y solamente para que tú transmitas ese amor hacia los demás es porque tú has nacido de Dios. ¿Y cómo naces de Dios? Cuando verdaderamente tienes un encuentro real con Jesucristo. No un encuentro de emoción de un momento, ni de un día, ni de dos, ni de un año. Es un encuentro real. Cuando verdaderamente te reconcilias con el Padre de nuestro Señor Jesucristo a través de su Hijo, te reconcilias y automáticamente comienzas a recibir estos dones del Espíritu Santo. Muy importante entender lo que dice
el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 7, vamos a leerlo de nuevo, ya para finalizar, dice así: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, no viene de ninguna otra parte, viene de Dios. El amor no viene de las constelaciones, el amor no viene de las personas que son superdotadas, el amor no viene de Marte, el amor no viene de Júpiter, el amor no viene de ninguna parte, el amor viene del Padre de nuestro Señor Jesucristo. De ahí viene el amor. Y ese amor nos lo transmite a nosotros. Bendito el Señor. Dice, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él. Muy importante, ha nacido de Dios. Todo el que ama a su prójimo ha nacido de Dios. Y lo conoce. O sea, no es que lo hayamos visto, porque al Padre nadie lo ha visto. Pero, ¿cómo lo conocemos? Cuando ponemos en práctica sus cualidades. Bendito Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Bendito Dios. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Dice, queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado, así que también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Muy importante lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, que Dios es amor, un sentimiento del Señor, viene de Dios, no viene de ninguna otra parte, un sentimiento que lo transmite al ser humano cuando es regenerado, y cuando este ser humano es regenerado, transmite este don de Dios. Entonces, muy importante, hacer, transmitir este amor hacia los demás, no solamente a los que nos aman. Debemos de dar las cosas sin esperar nada a cambio, debemos trabajar al Señor, no esperando que Él nos dé, sino que en su compasión Él nos dé añadiduras. Él conoce nuestra condición, sabe que necesitamos comer, sabe que necesitamos vestir, sabe que necesitamos muchas cosas y debemos trabajar para ellas, pero el Señor va a abrir puertas, el Señor va a hacer que nuestros días se alarguen, el Señor va a hacer que nuestra salud se mejore, Él va a orar en nuestra vida, va a orar en la vida de nuestra familia, va a orar en nuestro entorno. Así son las cosas del Señor, las añadiduras del Señor, las bendiciones es la salvación. Las bendiciones no son un carro, las bendiciones no son una casa, porque eso se va a extinguir, eso se va a acabar. Las bendiciones son las que duran para la eternidad. Y lo que dura para la eternidad es el amor que nos extingue, bendito Dios, y la salvación de nuestra alma. Bendito Dios, el amor es algo que perfecciona todo, como lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios, dice que el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, no se irrita, no se deleita con la maldad, es paciente, es bondadoso, como también lo dice Jonás, que el Señor es lento para la ira, pero grande en misericordia, pero también debemos entender la parte que dice el profeta Sofonías, la parte que es del Dios de fuego consumidor. Dice que los días van a ser terribles, va a venir un Dios con fuego consumidor, no va a haber amor, no va a haber misericordia, no va a haber compasión, no va a ser lento para ira, sino que va a ser eh, algo sutil y va a juzgar a la tierra con justicia, con su fuego consumidor. Entonces, no debemos de entrar en ese fuego consumidor, sino que debemos estar en lo que es el amor del Señor. Y cuando entramos al amor del Señor es cuando obedecemos, cuando entramos en el amor del Señor es cuando ponemos su obra en práctica, cuando entramos en el amor del Señor es cuando demostramos que verdaderamente hemos sido regenerados y cuando verdaderamente entramos en el amor del Señor es que ponemos las cosas en práctica. No nos quedamos solamente huyendo y ya está. Bien, muy importante todas estas cosas, bendito el Señor por su palabra, por su misericordia y muy importante también lo que Él nos enseña día a día. Les agradezco a todos los que nos siguen, los que nos cada día ponen en práctica estas enseñanzas, bendito Dios, que las transmite por medio de todos los servidores que Él tiene, todos los utensilios que Él utiliza, enseñanzas grandes para entender que es un Dios de amor, no es un Dios como lo han venido diciendo, vendiéndonos un Dios comodín, vendiéndonos un Dios que solamente nos da y nos da y nos da y que nunca va a venir a nuestra vida tribulaciones, que nunca van a venir a nuestra vida cosas. Debemos entender de que
Las cosas que llegan a nuestra vida es para, si son del Señor, son para edificarnos, son para quitar, para enseñarnos, para quitar quizás cosas que verdaderamente no necesitamos de nuestra vida. Antes hay que recibirlas también como enseñanza. Como lo dice también Job, Dios da y Dios quita. Entonces debemos entender esa parte de que Dios da y Dios quita. No solamente da, sino que también quita. Y muchas veces quita para añadir cosas mejores. Pero esas llegan a su debido tiempo. Porque cuando tú plantas un árbol, cuando plantamos un árbol, el árbol no da frutos al momento. Pasan cosas, llegan temporadas de hielo, quizás nieve, mmm, animales a comerse en sus raíces y todos llegan a atacar este árbol, pero este árbol a su debido tiempo crece y da su fruto, pero con el tiempo. Asimismo, el Señor da el fruto en cada uno de nosotros a su debido tiempo, pero a los que verdaderamente se esfuerzan, a los que verdaderamente ponen su cuerpo como sacrificio vivo, como lo dice el apóstol Pablo, lo entregan verdaderamente al Señor y asimismo el Señor día a día va podando este árbol para que día a día dé más frutos y lo más importante, le dirá, como le dijo al pueblo de Israel en su momento, crece, sé un olivo silvestre y eh, desarrollate, sigue adelante. Sabemos que en el Señor los días de vida se alargarán, creceremos como un olivo silvestre, seremos plantados junto a corrientes de agua y nuestro fruto nunca dejará de dar y nuestras hojas siempre van a permanecer verdes, que es lo más importante. Bendito el Señor, les agradezco a todos que nunca se aparte la luz del rostro de nuestro Señor Jesucristo en ninguno de ustedes. Pongamos en práctica las enseñanzas de nuestro Dios, leamos la escritura, no dejemos de lado, hay que alimentar el cuerpo, pero también hay que alimentar el alma. Y la comida está en la Biblia, las escrituras son comida para nuestra alma. Bendito Dios, grande por estos momentos, muy agradecidos con todos los que nos escuchan, los que participan, los que ponen en práctica las cosas y agradecido con el Señor por este medio y por todas las enseñanzas que me da y las que podemos transmitir y todas las enseñanzas que ustedes también comparten con nosotros. Eh, Buenas tardes a todos, muchas gracias y que el Padre de nuestro Señor Jesucristo los siga fortaleciendo grandemente y que siempre refleje y deposite en cada uno de sus corazones los dones del Espíritu Santo. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.